Como ya dije, hoy nuestra invitada es Marita Troyano, poeta, narradora y ensayista de reconocido prestigio y además editora del sello Carpe Diem, que fundó en 1997. Carpe Diem es una expresión horaciana que significa aprovecha el día presente. La última obra de Marita Troyano, recién publicada, se titula Dando ansí por ti soy toda erranza. Esta es la última publicación de Marita Troyano. Bien, le damos pues, repito, la más cordial bienvenida a Marita y someto a su consideración en primer lugar lo siguiente. Arcaizar es dar carácter antiguo a una lengua usando arcaísmos, ¿no? Lo primero que sorprende en este poemario es la arcaización. ¿Por qué? ¿No era traducible lo que te refirió esa ilustre dama del siglo XVI a nuestra lengua actual? No porque quise ser fiel a ese encuentro onírico que para muchos puede resultar increíble, pero que en mi caso, como es el caso de muchos poetas que han tenido experiencias oníricas que han servido de inspiración para la literatura, quise ser fiel al texto, porque yo he recibido, además de una imagen, una voz muy, muy clara que contaba estas cuitas de amor en este decir antiguo. Además, el arcaísmo en este caso no lo siento tal como una forma de decir que podría haber sido reemplazada con el lenguaje cotidiano, con el español que usamos hoy en día, sino que responde también a un tema que tengo que recordarlo en esta ocasión, que es mi afinidad, mi familiaridad con este lenguaje. Yo vengo de una provincia y de un colegio, que era el Colegio Nacional Santa Ana, en el cual en la década del 60, finales del 60, aprendíamos literatura y a escribir poesía, fundamentalmente, siguiendo el canon del Siglo de Oro. Leíamos a Vallejo, pero nos enseñaban a escribir como en el Siglo de Oro. Escribíamos sonetos, octavas reales, trabajábamos mucho el Cervantecio, por ejemplo. De modo que durante esos 2 años, en los cuales esta profesora tuvo especial atención en mí, en la parte creativa de un adolescente, ¿no? A mí este asunto de escribir de esta manera ha sido un tema que de repente lo mantuve guardadito allí, y que la chispa ha sido este sueño que me ocurrió hace poco más de 4 años y creí conveniente desarrollarlo en ese lenguaje. Además, yo creo que es un lenguaje muy rico, ¿no? Es un lenguaje que evoca una época de oro realmente del verso español. Claro. Es un siglo, con elementos obviamente que vinieron de Italia, ¿no? Que fueron el Renacimiento italiano, que entra a España a través de sus poetas y de los políticos también que auspiciaron este tipo de engranaje. Y creo que era una forma también de ofrecer una reedición del castizo de esa época en una estructura renovada. Porque si bien es cierto, uso el lenguaje del Siglo de Oro, y de alguna manera la temática, y de alguna manera la musicalidad, porque no estoy usando la rima, que se esperaba de un verso en decasílabo, tampoco uso el endecasílabo. Claro. Estoy usando una especie de versículos, ¿no? Separados en sextetos, utilizando sí lo que llamaban la terza rima, ¿no? Que en este caso era la rima encadenada en España, pero que está desencadenada allí en la medida de que no hay más tercetos. Entonces yo creo que haber escrito este libro en esos términos significa, primero, haber cumplido de alguna manera un sueño, una esperanza de gente cercana a mí en esa época, incluida, y sobre todo ella, mi profesora, que me auguró que algún día yo escribiría un libro de sonetos, y el compromiso conmigo misma, porque yo respeto mucho ese periodo, los releo constantemente, de modo que creo que el arcaísmo tiene que estar, la lengua fiel a aquella época tenía que estar. Y además, cada escritura, cada texto que iba escribiendo en un inicio me iba incentivando, me iba animando a seguir desarrollando este tipo de texto fiel
al siglo de oro, ¿no? En el lenguaje. Ahora bien, el problema que esto presenta es un problema de sensibilidad de época, ¿no? Antes solía usarse el término sensorio, ¿no? Como el conjunto de sensaciones que tiene una persona, incluso todavía está en el diccionario ese término, sensorio, ¿no? Pero hay un sensorio social, hay un sensorio de época, hay un sensorio, digamos, que te permite sintonizar con ciertas creaciones o realizaciones, ¿no? O que no te permite sintonizar. Entonces, en materia, digamos, de amor, ¿no? El sensorio, si acaso lo hay así definidamente, creo que no lo hay, pero bueno, lo que llamaremos sensibilidad de época, una sensibilidad la nuestra actual, ¿no? que te impide, por ejemplo, si no has nacido pues en la segunda década del siglo XX, que te impide, por ejemplo, descubrir cuáles son las maravillas que encerraba Greta Garbo, ¿no? Entonces a mí me han hablado los abuelos, mis padres, en fin, toda la gente de la época, para ella, pues Greta Garbo lo máximo. Y a mí, te confieso, Greta Garbo me deja frío, ¿no? Ahora no es porque no haya sido lo máximo, pero fue lo máximo en esa época, ¿no? Entonces lo mismo, digamos, con cuanto mayor razón en el caso del amor, ¿no? No quiero hacer una exacta comparación porque eso desluciría el asunto. No por el siglo XVI, sino más bien por el siglo XXI. Pero sí por los lectores que pudieran apreciar debidamente esta arcaización, ¿no? Este decir de siglos idos, pero ahora. Yo tengo dos vectores que pueden explicar esta sensoriedad a la que tú aludes, ¿no? Primero, la del poeta, la de la poeta, la cosa íntima, personal, la cosa en solitario, que yo creo que sí me he puesto los tacones de la señora María Dolores de Piérola. Y he tenido la capacidad, con la imaginación, que creo que debe acompañar siempre a la poesía, conjuntamente con la inspiración, obviamente, o viceversa, si se quiere. He viajado a Cádiz. Después de ese sueño, yo nunca más tuve un sueño similar. Pero yo he viajado, en cada momento que me he sentado a escribir y a continuar cada verso, he viajado y he sentido y he hecho mía la desdicha, el placer y el dolor y ese pendular constante de esta mujer por un amor que le resultaba malsano. Una especie de situación ambigua, ¿no? Entre lo deseo y quiero exiliarlo, disfruto pero me lastima. Una cuestión que también es muy propia de la poesía renacentista, la contradicción, todo ese tipo de situaciones de oposición, ¿no? No, y del amor. Y del amor en realidad. Claro. No hay amor sin desamor. Claro. O sea, uno trae al otro, la luz, la oscuridad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y tristeza, ¿no? El doctor Quiapo decía, todas las historias de amor son tristes, pero el mundo sería más triste sin historias de amor. Así es, así es. Y además el amor, pues tú sabes que es el tema fundacional de la poesía, y que es un tema importantísimo en el Renacimiento. Es el amor al individuo, ¿no? El hombre que renace frente a ese oscurantismo de la Edad Media. Perdón, yo quiero centrar un poco mi pregunta, me voy a la segunda parte. Te refieres a lo que a ti concierne. Sí, y lo que concierne al mundo exterior, a los vientos que reciben esta poesía, a la gente que los escuchan y lo leen. Yo tenía una duda, efectivamente, como tú. Me pregunté muchísimas veces durante mucho tiempo, ¿cómo van a entender este libro? Va a ser comprendido en la forma como yo lo he escrito, no necesariamente queriendo complacer a nadie, pero va a ser entendido, y me he encontrado con una sorpresa absolutamente inédita, como toda sorpresa, vale la redundancia acá, ¿no? Ha tenido una acogida y una lectura como si hubiera sido necesaria para cada persona del siglo XXI volver a esta época en la que consideran que las calificaciones y las cualidades y los defectos que podía tener esta mujer en su monólogo son las mismas que puede tener una mujer hoy en día, y las características que puede tener ese amor. Perdón, pero hay que estar prevenido porque puede haber ahí una equivocación.
y es la siguiente, ¿no? Estoy recordando del niño que no quiere comer la papa si no se la da la tía, pero si la mamá quiere, no. Entonces acá igual es el público que no es que esté bien esa papa, que en este caso es el poemario, sino que se lo da Marita Troyano. Entonces tú tienes aquí un reconocimiento amplio y una trayectoria. Entonces pues también podría leerse, es una lectura, ¿no? Claro, si viene de ella tiene que estar bien, o sea, hay también un prejuicio a favor. Bueno, Un segundito que me están indicando que debemos acá hacer un nuevo corte y ya regresaremos.